Estamos tocando durante este mes lo que es la bendición. Hemos visto el primer domingo quién bendice, ¿no? De quién viene la bendición y qué significa te bendigo, Jehová te bendiga, o qué significa bendición. Bendición decíamos que significa transferir vida. Y no hay nadie, solo Dios, quien puede transferir vida. Cuando usted dice te bendigo, está diciendo te transfiero vida, valor, sabiduría, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso el primer domingo? Entonces, para que aprendamos a corregir nuestras expresiones de bendición, y cuando cualquiera dice te bendigo, no, que Dios me bendiga, ¿no? Y o cuando usted quiere bendecir a otro, o recibir una bendición, lo reciba de Dios, ¿sí? Y el siguiente domingo hemos visto la bendición de tener una madre, ¿no? Hemos visto todo lo que significa las madres, y ellas nunca dejan de ser madres. Y hoy en ese mismo tema de la bendición he querido tomar aquí es la bendición sobre nuestra generación. ¿Cómo Dios bendice a nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes quisieran que su generación sea bendecida por Dios? Entonces yo creo que todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese deseo que Dios bendiga a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y cada vez más. Y usted puede ver que el deseo nuestro sería que nuestros hijos sean mejores que nosotros todavía, y que el Señor nos pueda bendecir. Hoy vamos a ver justamente eso, cómo se transfiere la bendición de Dios, y vamos a estudiar un poco sobre la bendición de Jacob, cómo Jacob bendice a su generación. Todo este capítulo 49 habla de Jacob bendiciendo a Efraín, a Manasés, luego a José, y más adelante en el 48 y el 49 habla de cómo él bendice a toda su generación, a cada uno nombre por nombre. Bendice a Judá, te alabarán tus hermanos, tú serás un cachorro de león, y así a cada quien. Pero yo quiero detenerme básicamente en estos versículos 22 al 26, donde Jacob está enfocándose en su bendición a José, a su hijo José. Aunque Jacob bendice a todos sus hijos, quiero detenerme un poco porque es un detalle muy interesante en la bendición que Jacob tiene para con su hijo José. ¿Sí? Vamos a leer entonces en Génesis 49, versos 22 al 26. Jacob está bendiciendo a sus hijos, y luego cuando llega a José, en el verso 22 dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, es decir, donde fluye agua, tiene vitalidad este árbol, cuyos vástagos, sus ramas, se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, es decir, la bendición que te doy a ti es mucho más de la que yo recibí de mis padres. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿No? Es hermoso. Yo quiero leer una vez más para que usted pueda guardar esto y de pronto si puede alguna parte llevar sobre memoria. Jacob está bendiciendo a José y le dice, rama fructífera es José. Interesante que digan nosotros esto, rama fructífera junto a una fuente, corrientes de agua, cuyos vástagos, las ramas, ¿no?, se extienden, dice, sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, la experiencia que vivió José, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos, recuerden aquí, del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba y con
mismo que están abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Tenemos aquí la bendición de Jacob. Para el pueblo de Israel era muy importante bendecir a sus hijos. El nombre tenía que ver con la vida. La bendición tenía que ver con el futuro de sus hijos, ¿no? Cuando usted compra, por ejemplo, un animal, un perro, si usted quiere que sea de raza, ¿qué busca? ¿Ah? El peregrino. Si es un caballo, usted quiere un caballo, un buen caballo fuerte, brilloso, ¿qué busca? ¿No? Igual, el peregrino, y ver su raza. ¿De qué raza? ¿Cuál es la raza? Si realmente es un buen caballo o un buen animal, o simplemente fue cruzado y salió bonito el animal, ¿no? Si queremos un buen caballo, tenemos que ver su raza. De la misma forma es en la vida humana. Cuando usted va a encontrar a un buen hombre, tiene que ver también sus raíces, sus orígenes, sobre qué fundamento se desarrolló esta persona, sus principios, sus valores. Mi padre decía, cuando aún estaba soltero, decía, cuando tú conozcas a la persona que te va a acompañar en la vida, conoce a su familia primero. Yo creo que es todo consejo que se da, porque tú no conoces todavía a la persona con quien te comprometes. Lo vas a conocer cuando vivas con ella o con él. ¿Qué indicio te da de cómo es su temperamento, su carácter, sus valores, sus reacciones? Mira su peligro, mira su raza, mira su padre, mira su madre, mira su entorno familiar. Eso es lo que te espera cuando vivas con él o con ella, ¿sí? Entonces, Dios nos pide de la misma forma, ¿verdad? A veces uno se cierra y dice, no, que es muy bonito, lo que pareció que me trata bien. Sí, es el momento de la conquista, es el momento, no, ustedes saben, los que ya son casados entienden mejor todo esto. Los que están de novio o enamorados, eso no lo entienden. Pero los que están casados saben que la esencia viene de donde viene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pedigrí? Vamos a decir, ¿no? Y lo mismo pasa en la generación nuestra. Sí, así que si usted quiere que sus hijos sean mejores que usted tiene que darle una buena base, una esencia. José es un hombre bendito y es interesante como dice aquí, como una rama, ¿no? Dice como una planta, perdón. Dios siempre nos compara a nosotros como plantas para hacernos ver a nosotros, ¿no? Comparaciones, una planta seca, una planta bonita, verde, pero sin frutos, una planta seca, sin hojas, sin ramas, ¿no? O de pronto también tenemos otro ejemplo que está en el Salmo 1 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, sus hojas están siempre verdes, da su fruto a su tiempo, ¿no? Fíjense comparaciones así, con los animales o con las plantas nos comparan nosotros, para decirnos a nosotros, ¿no? la manera de nuestra carácter, nuestra personalidad, para reflejar nuestra vida. Y aquí nos está comparando a José como una hermosa planta, dice aquí, una rama fructífera, una rama junto a fuente de agua cuyos vástagos. Aquí básicamente está tomando el contexto del judío que le gustaba la vid, la uva. Ellos siempre tenían ramadas de uvas, ¿no? Entonces está hablando de una rama que crece, no sé si ustedes han visto la vid, un tallo que se levanta y luego en la pared comienza a extenderse por ramas, ¿no? Y entonces, estamos hablando así porque una rama que se levanta y luego se extienden dos ramas, los dos hijos de José, dicen que son fuertes, fructíferas. José tenía una vida fructífera, ¿pero por qué? Porque viene de padres que tenían temor de Dios, de padres que habían mantenido por generación su fe, sus convicciones. No eran de padres que eran cristianos débiles, ¿no? Sino eran de padres que tenían una promesa de parte de Dios y creían que aunque Abraham no lo había recibido,
prometido, lo transfería a su hijo Isaac. Y aunque Isaac no se había cumplido la promesa, lo transfirió a su hijo Jacob. Y Jacob estaba haciendo lo mismo con José. Entonces José es representado como una gran planta porque viene de padres que tenían fuertes convicciones en el Dios Todopoderoso. Entonces la mejor seguridad para un hombre, ser un buen hombre, una buena mujer, es que tú vengas de una generación que tenga temor de Dios. Lamentablemente muchos de nosotros o de ustedes lo han perdido tal vez de padres cristianos, pero ya en ustedes se inicia esa generación. Y es importante que nosotros trabajemos en eso, porque eso crea las bases para que nuestra generación sea una generación de bendición. ¿Deben entender? Eso es lo que Dios está diciendo aquí con Jacob. Cuando tú vas a conocer a un muchacho o a una chica, busca su pedigrí. ¿Qué raza tiene? ¿Cómo son sus padres? ¿Cuáles son sus convicciones? Porque por eso es que te vas a encontrar cuando vivas con él o con ella. ¿Sí? Entonces esto es lo que Dios está diciéndonos aquí. Entonces quiero tocar justamente este punto de cómo transferir bendición a nuestra generación y estudiar la vida de Jacob, que bendice a su generación. Y él le dice, la primera parte que vamos a ver de este asunto es que Dios nos fortalece con la adversidad. Miren lo que dice en el versículo 22 y 23, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, las ramas que se extienden sobre el muro, ¿no?, son fuertes, ¿no?, que vienen de corrientes de agua. Y dice en el verso 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Qué significa esto? José viene de una generación de hombres que temían a Dios. Es hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso él viene a ser una rama fructífera. Pero vamos a ver algo muy interesante, que José en los primeros años de su vida vive los momentos más trágicos, más difíciles. Y vemos aquí que dice, le causaron amargura, le asaetearon. ¿Qué significa le asaetearon? Es la simbología del arco. ¿Saben que los arqueros, antiguamente los arqueros, en el tiempo medieval o antes, aquí en el tiempo mismo de los patriarcas, los arqueros eran personas especiales para la guerra y personas precisas. Ellas tenían que tomar el ángulo para ir en una dirección. Querían llegar a cierto lugar de distancia, tenían que tomar cierto ángulo. Querían acercarse más, tenían que levantar su ángulo. ¿Sí? Querían proyectarlo, tenían que... Ellos medían. Si estaba muy cerca, entonces lo ponían en esta dirección. Si estaba un poco más lejos, y si estaba más lejos, ellos tenían que ver la proyección, ¿sí?, para asaltar, para que el dardo, la flecha, llegue exactamente en el enemigo. Entonces, cuando está tomando esto, José, esa simbología le está diciendo que Jacob no está diciendo, refiriendo a José, que los problemas a José fueron como así un arquero que le apuntaba y le seguía. Primero le odiaron a sus hermanos, luego lo desnudaron, lo vendieron como esclavo. Fue allá y la familia de Potifar, a quien servía, también fue como una saeta contra él. Al no lograr su caída, entonces lo acusan con mentira. Y así va pasando problema tras problema, adversidad tras adversidad, como si un arquero estuviese apuntando junto en el blanco en cada etapa de su vida. ¿Me debo entender? Eso es lo que está diciendo aquí Jacob a José. Has tenido una vida muy dura. Has sido asaeteado. Dice, ¿no? Es interesante como dice aquí. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, como decir, te agarraron de víctima por los arqueros. Y estuvieron detrás de ti todo el tiempo. Pero qué interesante cuando un hijo de la promesa, cuando un hijo de hombres y mujeres temerosos de Dios, Dios no los deja solos. Hace que aún los problemas de la vida redunden en beneficio de ese hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo, que Dios nos fortalece con la adversidad. Y es parte de nuestra vida. ¿Quién me puede decir que tiene un mejor carácter si ha vivido una vida cómoda? ¿Quién me puede decir que ha aprendido a ser paciente
paciente si no ha tenido que esperar o soportar momentos en la vida? ¿Quién me puede decir que es maduro si no ha sufrido en la vida? Lamentablemente, para nosotros ser templados en la vida, hay que pasar por pruebas, hay que pasar por adversidad, pero asimilarlo, porque hay gente que sufre y lo que terminan siendo víctimas o resentidos. Pero el Hijo de Dios, o el que es el objeto del amor de Dios, cada problema y adversidad que vive redunda en templanza, en templar su carácter, en templar su vida y en hacerle mejor hombre y mejor mujer de Dios. ¿Es tu hijo un hijo de la promesa? Que tú puedes decir, Señor, está en tus manos, guárdalo. Pero si alguna vez tenga que enfrentar algún problema, Dios, que eso redunde en beneficio de Él. Que eso se torne en bendición, en madurez. Amén. Tenemos que orar así por nuestros hijos. Es verdad, nosotros no queremos que les pase nada. Pero la vida es así. La vida nos prueba. Y Dios permite las pruebas. Y a través de las pruebas, Dios quiere templar nuestra vida. Y tanto nuestros hijos tienen que asimilar, pero nosotros como padres también tenemos que orar por ellos. Señor, haz que esa prueba, esa dificultad que esté viviendo, se torne en bendición para su vida. Por eso dice el verso 24, mas su arco se mantuvo poderoso. Él también era certero, él también tenía su arco, sabía a dónde apuntar. Él tenía su blanco muy claro. Y en segundo lugar, vamos a ver, en primer lugar, Dios nos fortalece en la adversidad, ¿no? En segundo lugar, Dios nos hace fuertes por su poder. Dios nos hace fuertes por su poder. Dice la Biblia, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. El nombre del pastor, la roca de Israel, y es nuestro Dios que va de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí? Dios es el que nos hace fuertes. Dios es el que nos hace fuertes. Si alguien me dice, no, yo soy fuerte porque yo he luchado, eso es egoísmo, egocentrismo. Está basando su fuerza en tus acciones. Está basando tu fuerza en tu experiencia. Y eso es la fuerza que Dios quiere para enfrentar el mal, para enfrentar la vida. El único que realmente nos hace fuertes es Dios. Usted puede luchar, usted puede enfrentar cualquier cosa y aquí tiene que decir, Señor, dame tu fuerza, Señor, dame tu sabiduría. Dice aquí, aunque José pasó por mucha adversidad, aunque José tenía arqueros que le apuntaban todo el tiempo, dice, sin embargo, su arco se mantuvo poderoso, es decir, él no flaqueó, él se fortaleció porque su fe no falló, porque su fe estaba puesta en Dios. Es lo que nos hace fuertes, el poner nuestra fe en Dios. Porque Dios no quiere cristianos que lleven por allí, entonces llevan su Biblia, o a veces hasta mi Biblia llevan el reporte, y se pregunta, ¿tú eres cristiano? Bueno, no, sí, yo voy a una iglesia, pero yo no fui, no, yo soy cristiano. O va por allí con otro hermano o otra persona y conversa y dice, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y no le vas y le dices, mira, conozco a Cristo, Cristo quiere. O cuando abres tu página de Facebook, escondes tu figura cristiana y ves otras cosas. O cualquier otra cosa que usted pueda ver. Dios no quiere esos cristianos débiles. Esos cristianos de florecitas que parecen muy bien, ¿no? Y caminan por allí. No, Dios no quiere ese tipo de cristianos. Porque ese tipo de cristianos son débiles frente a las adversidades, son débiles para definir sus convicciones, para ser discípulos. Porque ¿sabe qué significa ser discípulo? Discípulo significa disciplina. Está dispuesto a obedecer a Cristo. Esos son los hombres que Dios quiere. ¿Tú eres un hombre así? No importa tu temperamento, no importa, eso es lo que Dios quiere. Porque sabe que cuando usted va a buscar un caballo, usted va a buscar un caballo que está ahí bonito caminando, ese caballo es débil, ya lo
lo avanzaron mal, lo maestraron mal. No, ese es el que usted tiene que tomar. Para luego dice, ahora lo voy a tomar y voy a hacer que doblegaje, esa fuerza brillosa que tiene, lo voy a usar para otros mejores propósitos. Así que voy a montarlo y lo voy a llevar y usar ese brillo, esa fuerza, lo voy a canalizar para otros propósitos. Por eso es que Dios quiere que usted sea un cristiano fuerte, un cristiano débil, que un cristiano vigoroso, que a él no le cuesta agarrarlo a usted y tomarlo y doblegarlo, pero Él quiere que usted esté dispuesto. Y Él va a tomar tu fuerza. No quiere que recuerdes caballos débiles, va a tomar tu fuerza para canalizarlo en su reino. ¿Qué tipo de discípulo eres o de cristiano eres? Y aquí es algo muy interesante. Nos dice que Dios fortaleció, ¿sí? Y algo muy interesante vemos aquí que me gusta en el pasaje, la parte B de este versículo, dice: por las manos del fuerte de Jacob, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Está hablando, es que Dios es quien te hace fuerte. ¿Sabes qué es lo que hizo que José se mantenga fuerte? Primero, cuando dice su arco se fortaleció, es que él tenía un blanco. Él está usando la simbología del arquero. ¿Qué hace el arquero? El arquero, lo que tiene el arco, el arquero del fútbol, ¿no? El arquero que tiene un arco de flecha, debe tener un blanco claro, ¿sí? Y cuando dice de Jacob que su arco se mantuvo poderoso, es que la fuerza, la claridad de su fe estuvo en Dios, nunca se debilitó a pesar de las adversidades que tuvo que pasar. ¿Estuvo en así? En segundo lugar, vemos, dice que su fuerza por las manos de Dios se fortalece, que hace, o sea, que la sabiduría, el coraje y la paciencia en la vida cristiana fueron sus mejores armas de guerra. ¿Qué significa? A pesar que su hermano lo vendieron, estuvo en la cárcel, estuvo en Potifar, lo acusaron, lo encarcelaron, pasó de un momento de prueba a otro estado de prueba, pero ¿saben qué? Mantuvo su posición en Dios, no le negó contra Dios. No es como usted, ay, Señor, no me escucha, ay, le pedí, y usted no ha pasado ni un mes en lo que está siendo probado, dice, no, será que el Señor me quiere, mírale, y el Señor será, y entonces usted se bombardea la idea y el enemigo comienza a darle de sentimiento de culpabilidad, y usted justifica, no, que el Señor se olvidó de mí. No, José no tuvo esa actitud. José, como buen arquero, tuvo claro, mi esperanza está en Dios. Dios permite todo esto, pero mi blanco es seguro, mi blanco está claro. ¿Sí? La sabiduría, ¿qué es lo que hace que no se mantenga así? Es la palabra de Dios. No todos los pensamientos que embargan tu mente, totalmente te desorientan cada momento de tu vida. ¿Qué es lo que te da claridad de sabiduría? Es que estés leyendo siempre la palabra de Dios. Luego, ¿qué es lo que te da coraje? Es tu fe, es tu confianza en Dios. Y finalmente, la paciencia. En la vida cristiana hay que esperar. Una de las cualidades que mucho enfoca Santiago y la Biblia para el cristiano es ser pacientes, perseverantes, pacientes hasta la venida del Señor. Nosotros mismos aquí estamos manteniendo los fieles. Podemos decir, bueno, esperamos tanto, vamos, tomamos y bebamos y hagamos fiesta. Pero no, seguimos y decimos, Cristo viene. No sabemos si Él vendrá cuando estamos vivos, pero estamos esperando que Él venga. ¿Es así o no? Yo no sé si usted está esperando. Yo creo que sí. Hay que ser pacientes. A veces quisiéramos que muchas cosas cambiaran, pero la Biblia dice muy claro que el Dios de este siglo y influencia en este mundo es Satanás. Pero ahí estamos perseverantes, esperando en Dios. Y eso es lo que le dio a José la victoria. Y es interesante, ¿saben qué? De un hombre de muchas dificultades, de muchas pruebas, pero paciente, ese producto llegó a ser un gobernador en toda una nación. Las pruebas, las
adversidad, pero la perseverancia en el Señor trae como resultado hombres y mujeres de Dios valientes, fuertes. ¿Sí? Que tus hijos te vean que tú vas al culto siempre, que tus hijos te vean que tú estás fiel al Señor a pesar de lo que te estés pasando, que tus hijos te vean que tú oras todo el tiempo. Eso es lo que vas a transferir a tus hijos, eso es lo que les va a temblar a ellos, eso es lo que tú vas a dar como herencia a ellos, y ellos van a aprender y decir: mis padres o mi madre o mi padre fue perseverante, he aprendido de ellos, yo también perseveraré. ¿Sí? Es lo que Dios está haciendo con Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, y él sigue transfiriendo a José. Y esto es lo que vemos en José, un hombre que vivía en persecución. Lo vendieron, lo maltrataron, lo amenazaron, se burlaron de él, hicieron tantas cosas, pero él siguió en sus luchas, porque confiaba en la fuerza, como dice aquí, por el Dios de tu Padre, por el Dios omnipotente. Y saben que él siguió en sus luchas, y de tantas luchas y perseverancia salió un conquistador. Si tú luchas en esto, también tus hijos serán conquistadores de su vida, del éxito que ellos buscan y sueñan, de la vida cristiana. No esperes que ellos sean mejores que tú si no les das el ejemplo de ser perseverante, de ser fiel, de mantener. Es lo que tú les puedes dejar, es lo mejor que podemos dejarle a ellos. El dinero, las posiciones económicas son relativas, a veces pueden ser de bendición o a veces esas cosas pueden desviar la fe de nuestros hijos, pero la fe, la perseverancia en el Señor, eso es lo que va a quedar con ellos por el resto de sus vidas. Amén. Dios es la fuente de su fuerza. Le dice aquí: por las manos del fuerte de Jacob, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Es interesante poder enseñar a nuestros hijos, los jóvenes que no tienen pronto padres así, les toca iniciarse en ustedes, para que a partir de ustedes venga una generación bendecida por Dios. Dice: en ti está el poder, o de Dios tu Padre viene el poder, y de Él viene también la bendición. En tercer lugar vemos entonces que Dios es quien nos bendice y transfiere las bendiciones a nuestra generación. ¿Sí? Dios es el que nos bendice y transfiere las bendiciones a nuestra generación. Nosotros sabemos mucho de la maldición generacional, y a veces detenemos mucho nuestra atención en ese problema generacional, pero sabemos también por la Biblia cómo cortar eso, cómo orar, y no es que no tomemos en cuenta, pero a veces le damos demasiado énfasis a eso, y no en esto que realmente tenemos que dar, es saber que también ahora yo puedo transferir bendición a mi generación. Y no solo vivir como víctima de lo que de mi generación pueda heredar, sino de que yo puedo cambiar por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo que venció en la cruz y derribó y derrotó a todo poder de las tinieblas. Yo puedo transferir bendición a mi generación. Amén. Y eso es lo que está haciendo aquí Jacob. La bendición que recibió de sus padres le está transfiriendo a sus hijos. Y él está diciendo: Dios es el que te bendice. Y es interesante cuando le dice aquí, dice: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Verso 25. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Qué está diciendo aquí? Dios es quien te bendice. Dios, el Dios de tus padres, si tu padre fue cristiano, es el Dios de tu Padre, te bendice. Si tú eres un hijo de Dios, ese Dios que es tu Padre también te bendice. Y ese Dios que es tu Padre bendecirá a tus hijos, a tu generación. Entonces, pongamos intención en esto, como padres, ¿no?
Padres, ese padre, madre, tenemos que orar por nuestros hijos. Bendice a nuestros hijos. Señor, bendice su trabajo. Dios, tú conoces su sueño. Yo no voy a decidir lo que mi hijo debe de hacer o mis hijos deben de hacer. A veces como padres nos gustaría hacerles el caminito, nos gustaría definir que hagan ellos lo que nosotros creemos que ellos deben hacer, pero fallamos en eso. Ellos tienen su vida y nadie la va a vivir sino ellos mismos. Lo que tenemos que hacer es orar para que les vaya bien, es orar para que Dios los bendiga, es orar para que Dios allane su camino, es orar para que Dios les ayude, les dé luz, para que en vez de dispersarse se enfoquen en lo que realmente deben hacer, porque Dios conoce su futuro. ¿Y los padres dicen? Los padres nos dicen. Tenemos que orar por sus futuras parejas, por sus matrimonios. Sean niños, sean jóvenes, aunque ya mejor si no conocen a nadie. Porque ya usted estará orando por ese hombre, por esa mujer, que un día se encontrarán en el camino, pero que sea el complemento de sus vidas. No el galán o la modelo que se le apareció en el camino. No el hombre o la mujer que llenó cierto espacio en su vida. No, que sean el complemento de sus vidas, para que se sientan plenos. ¿Sí? Y eso lo conoce Dios de nosotros. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por la vida espiritual de ellos, no una vez, no algunos días, todo el tiempo. Orar, Señor, bendice a mis hijos, bendice su vida espiritual, despierta ese hambre por la cosa tuya, que el temor de Dios lo acompañe. Dios, yo quisiera que tú lo bendigas para que cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, cuando tengan su vida hecha, yo pueda darte gloria a ti, yo pueda alabarte y no vivir llorando, pidiéndote compasión, misericordia por su vida. Porque no se encaminaron bien, porque se equivocaron al elegir su pareja, porque se confundieron de camino. Todo esto fue lo que me confrontó, me llevó, aunque siempre oro por mis hijos, pero es interesante el detalle que Dios quiere que nosotros oremos por nuestros hijos. Los familiares estaban siempre preocupados, ¿saben qué? Por ver quién va a ser su ayuda idónea. Porque esto es importante en la vida. Si le complementa o no le complementa, de eso va a determinar su vida, su futuro, su realización, al sentirse complementado. Por eso es que en una de las bendiciones que viene, dice, por ejemplo, dice en el verso 25, dice, con bendiciones de los pechos y del vientre. Imagínense. Tenemos que orar por su vida espiritual, tenemos que orar por su profesión, la vocación que ellos van a tener en la vida, tenemos que orar por su vida cristiana, porque no sean cristianos de domingos, de calentar bancas en la iglesia, sino cristianos comprometidos que sirvan al Señor. Es más seguro de que estén fieles y firmes en la fe que son un mero asistente. Tenemos que orar por sus parejas, por su trabajo. Son cosas que uno va a transferir a nuestra generación. ¿Quiere usted ahorrarse dolor de cabeza? ¿Quiere usted decir, gracias Señor por los hijos que me diste? Gracias Dios por ese tanto, ¿no?, paciencia y trabajo. Yo doy gracias porque están bien combinados. ¿Sí? Tienen la persona idónea para caminar en la vida. Tienen su oficio, la vocación que va de acuerdo con su potencial, su perfil personal. Tienen una fe y un compromiso con Cristo. Esa es la transferencia de bendiciones que nosotros tenemos que tomar. Le dice muchas bendiciones. En la segunda parte dice aquí, por el Dios omnipotente, verso 25, el cual te bendecirá. Miren, primera bendición, con bendiciones de los cielos de arriba. ¿Qué significan las bendiciones de los cielos de arriba? Bendiciones espirituales del Dios Todopoderoso, pero también las bendiciones del tiempo, de la lluvia, del buen tiempo.
y también de las influencias benignas de los cuerpos celestes y de los seres celestiales, la bendición, la protección de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti, era la bendición que ellos daban, se daban entre judíos, entre israelitas. Bendición, que la lluvia no riegue la tierra en su tiempo, que tu vida sea, en otras palabras, que tu vida sea fructífera, que no pases necesidad, que no pases escasez, que las bendiciones del cielo lleguen siempre. Pero esta habla de las lluvias del tiempo. Pero si tu hijo no va a ser un agricultor, ¿qué significa esto? Es que las bendiciones del cielo sean siempre sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre lo que tú haces. Es hermoso. Y las bendiciones de Dios, del ángel de Jehová, sean siempre sobre ti. ¿Cuántos quieren que tus hijos sean benditos así? Amén. Luego dice, son bendiciones del abismo que está abajo. Y eso es interesante, tiene que ver aquí con estas bendiciones. Habla del subterráneo, habla de las aguas, habla de las minas, de los manantiales, de todo lo que está debajo de la tierra, que fluyan las bendiciones para ellos. Y no solamente está hablando a José, sino a su generación, cuánto de su generación. También José ya tiene su profesión, es un gobernador. Pero ¿cuántos de sus hijos serán ingenieros petroquímicos? ¿Cuántos de sus hijos serán agricultores? ¿Cuántos de sus hijos tendrán diferentes vocaciones? Por eso dice que en tu generación las bendiciones de la tierra, los manantiales, las minas subterráneas, donde fluye el oro, el petróleo, que tú también seas beneficiado por esto. ¿Sí? Eso es lo que necesita Venezuela. Que tengamos las bendiciones subterráneas sobre nuestra nación. Que seamos beneficiados de todos los recursos subterráneos como nación. ¿Se dan cuenta de lo que es la bendición? Y orar por ellos y decir, Señor, que las bendiciones, las fuentes de la tierra, los subterráneos y de todos los recursos que hay debajo de la tierra, también sean de provecho para tu generación. Amén. Y finalmente le dice, con bendiciones de los pechos y del vientre. Es interesante aquí, se está diciendo que tengas hijos bellos, hijas bellas, fuertes, saludables, que crezcan bien, con sabiduría, bien alimentados, inteligentes, con buena capacidad cognitiva. No solamente que crezcan. Hay muchos de nuestros hijos, hablando de forma general en Venezuela, que tienen cuerpo, que tienen belleza, pero no tienen cerebro. Porque no fueron alimentados apropiadamente en las los primeros años de su vida, con las suficientes proteínas para desarrollar capacidad intelectual. Porque no son alimentados de manera balanceada cuando estudian, para que su capacidad cognitiva pueda tener ese desarrollo. Y eso está refiriéndose a todo, a la salud, al vigor, a la belleza, que no nazcan en tus hijos y con mancos, ciegos, tuertos, cojos, medio enfermos, con problemas. Se refiere a eso, las bendiciones. No quisiéramos que se funcionen para nuestros hijos. Que los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, sean niños saludables, fuertes, inteligentes, que sea una generación fructífera, inteligente, que lleven el apellido, que lleven el temor de Dios, ¿no? Y esa es la bendición que Dios quiere. Pero no importa, ahora tuvo un hijo y se multiplicaron. Pero ustedes jóvenes, piensen en eso. Nosotros los padres, los adultos, pensemos en eso. Cómo nuestros hijos serán benditos. No olvidemos, no descuidemos eso. A veces simplemente le estamos alimentando o atendiendo el aquí y el ahora. ¿Ya comiste? ¿Te vestiste? Límpiate aquí, aquí está tu ropa, ¿no? Come, descansa, solo pendiente del aquí y del ahora. ¿Y qué será el mañana? ¿Qué será cuando seamos ancianos y ellos ya sean adultos? ¿O aún de ser ancianos seamos adultos y ellos ya tengan su familia? Nos traerán tristeza.
lloraremos por las cosas, la vida que están llevando, o nos alegraremos y gozaremos y daremos gloria a Dios porque Dios los ha bendecido, los ha prosperado, porque las ha bendecido con las bendiciones del cielo, los ha bendecido con las profundidades de la tierra, les ha bendecido con los pechos y el vientre, que les ha dado hijos bellos, inteligentes, una buena generación, saludables, pero que también tengan el temor de Dios. Así podremos ser padres, abuelos, felices. Amén. Hermanos, quiero terminar, concluir diciendo, o haciéndonos una pregunta: ¿qué estamos transfiriendo a nuestros hijos? ¿Herencia espiritual? ¿Adormecimiento espiritual? ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Eso va a marcar sus vidas, aunque ustedes no lo crean. No piensen solo en el aquí y en el ahora. Debilidad, cobardía o valentía, valor o firmeza, de seguir firmes al Señor. Estamos transfiriendo convicciones, principios basados en la palabra de Dios. Nos ve ellos meditar en la palabra y tomar en cuenta sus principios, o nos acomodamos al relativismo de la vida y ahí nos ajustamos. Estamos transfiriendo vida, nuestra vida, porque no puedo decirle a mi hijo ve a la iglesia y yo no voy a la iglesia. No puedo decirle a mi hijo lee la Biblia y yo me voy a leer la Biblia. No puedo decirle a mi hijo ora y él no me ve orando. No puedo decirle a mi hijo, sé un cristiano comprometido y no me ve comprometido en su obra. Me ve un materialista entregado todo el tiempo a las cosas de este mundo, pero no me ve involucrado en el reino de los cielos. ¿Qué estamos transfiriendo a nuestros hijos? Yo espero que de hoy en adelante podamos transferir nuestros principios, nuestros valores y la valentía de ser cristianos. No es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. Para nosotros también nos parece un poco cómodo en el sentido de que antes nos perseguían, nos mataban por decir soy de Cristo. Ahora no tenemos ese tipo de persecución. Ahora saben que nos persiguen el internet, la pereza, el relativismo, el adormecimiento espiritual, y parece que ha sido más duro que un enemigo amenazándonos con la muerte si negamos a Cristo. Como Satanás encontró otra estrategia, no, así le hago más fuerte, a mí un poco de adormecimiento, un poco de tranquilidad, ay no puedo, ay no, mañana voy a orar. ¿No? Ser cristiano, como decía, no es para hombres, me gustó esa frase de un hombre, no es para hombres de alegría, sino para hombres y mujeres brillosos como el caballo fuerte, porque Dios se encarga de canalizar esa fuerza nuestra, esa impetuosidad para el beneficio de su reino. Pero Él no quiere hombres y mujeres débiles, sino hombres y mujeres que sean guerreros de Dios. ¿Ven? ¿Quiere usted una linda generación? ¿Quiere usted decir gracias Dios por los hijos que me diste? Amén. Cuando veo cómo mis hijos crecieron, la persona con que se casaron, la profesión que desarrollan, los nietos que me dan, solo quiero darte gloria. Gloria. Si no tendremos dolores de cabeza, pero queremos nosotros también decirle gracias Señor por la bendición que recibí y por lo que pude transferir a mis hijos. Amén. Vamos ahora. Cierra tus ojos donde estás.